es cuando tienen, por ejemplo, en las axilas o en la parte de la nuca. Las cetonas. Creo que mucha más gente tiene resistencia a la insulina de los que lo saben. Y si no tienes resistencia a la insulina y te comportas como si tuvieras, vas a estar más saludable. Tiene que ser de 85 para abajo, es lo ideal. No es cierto, no son las culpables. O sea, tendríamos que estar diagnosticando resistencia a la insulina y no diabetes. Solo es por si tienes diabetes. ¿Qué huele, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Family Hackers. Vamos a empezar a hablar de un tema que seguramente muchos o ya les han dicho que están diagnosticados con resistencia a la insulina, que son prediabéticos. Seguramente ya varios estuvieron por ahí, ¿no? Vamos a hablar entonces de qué es la resistencia a la insulina y por qué es importante identificarla a tiempo. En medicina, cuando nos educaron, me imagino que a ti también, que aunque fue varios años después a ti que a mí, la diferencia de edad, ¿no? Uno que está más viejito. Pero siempre nos hablaban de como toda la parte subclínica de diabetes, que para traducir subclínica es como cuando tienes o puedes tener ciertas manifestaciones, pero no es identificable, ¿no? Puedes tener un síntoma o un par de síntomas que se confunden con otros signos y síntomas y no es todavía como detectable, ¿no? ¿Por qué? Porque te toman el azúcar y sales normal. Y es la cosa más estúpida del planeta pensar en diagnosticar a alguien con resistencia a la insulina o con diabetes solamente tomándole la glucosa. ¿Cierto, doctora? Ciertísimo. Ok, entonces vamos a empezar con este debraye. Primero me voy a ir yo como con la parte, ya saben, el debraye molecular y toda la cosa locochona. Y después la doctora nos va a asistir con los puntos importantes, los hacks, la parte nutricional, la parte de diagnóstico, ¿no? Y como Más toda, aterrizado toda esta a cosa cosas aterrizada. tangibles. Y yo me voy a la locura como siempre. Va, pues a ver. Ay, hasta me emociono, ¿no? La resistencia a la insulina es el precursor de la diabetes, ¿no? Prácticamente. Y hay muchas publicaciones que dicen que más bien que tú puedes tener al menos unos 15 a 20 años desarrollando la resistencia a la insulina hasta llegar al punto en el que te dé diabetes. Entonces, digamos que es como la antesala. El término prediabetes lo he dicho muchas veces y me peleo y batallo porque la prediabetes prácticamente es alguien que ya es o resistente a la insulina o que ya es diabético pero simplemente no lo entra en rangos todavía para ser diagnosticado, pero ya tiene resistencia a la insulina. Entonces, ¿sí? Si tú estás consumiendo mayor cantidad de calorías que las que estás ocupando, entonces se acumulan, ¿no? Y cuando estas calorías se empiezan a acumular, ya sabemos, y ya hablamos de eso, se acumulan principalmente en tejido adiposo. El tejido adiposo tiene una capacidad de expansión, regrésense al video de tejido adiposo. Tiene una capacidad de expansión, cuando ésta se alcanza, se empieza a apretar, empieza a dejarle de llegar flujo sanguíneo y empieza a producir lo que se conoce como una fase de lipotoxicidad. Entonces el tejido adiposo empieza a volverse incapaz de almacenar y empieza a dejar libres los ácidos grasos en la sangre. Por eso es que muchos investigadores han dicho por años que el problema de las enfermedades cardiovasculares son el colesterol alto, los triglicéridos altos y las LDLs o las lipoproteínas de baja densidad son las culpables del desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. No es cierto, no son las culpables. Los ácidos grasos se elevan porque no puedes metabolizar la glucosa. Entonces el cuerpo necesita de algún lado utilizar o producir energía. Y como no puede porque cuando hay resistencia a la insulina, lo que sucede, que tú lo explicas más bonito que yo, lo que sucede, y que ya lo vimos en el video de insulina, es que estás dándole tanto tiempo exceso de alimento a tu cuerpo, sobre todo carbohidratos y sobre todo carbohidratos simples, que cuando estás con este exceso, llega a un punto de agotamiento del páncreas y de nuestros tejidos para internalizar la glucosa. Entonces, cuando no la puedes internalizar, se queda arriba la glucosa en la sangre. Se queda arriba y entonces tus tejidos dicen, oye, espérate, brother, pero me falta energía porque pues no está entrando, ¿no? Entonces, ¿de dónde la vas a sacar? De la grasa. Entonces, se empiezan a elevar las grasas. Entonces, al haber un exceso de insulina, o sea, primero lo que haces es secretas insulina para tratar de meter ese azúcar a los tejidos, y al haber picos constantes de insulina es donde todo empieza a valer gorro. Estos picos producen inflamación,
hacen que las paredes de los vasos sanguíneos se inflamen y empiezan a acumular grasas y empiezan a acumular células que hacen que se desarrolle hipertensión, y por eso va la conexión donde en los demás videos que vamos a hablar de hipertensión, de síndrome metabólico. Y hacen que pase lo que se conoce como lipogénesis de novo. Como ya no puedes utilizar el azúcar porque ya no estás aceptando la insulina, entonces lo que hace el hígado y el músculo y otros tejidos dicen, bueno, pues principalmente el hígado, pues vamos a utilizar las grasas, ¿no? Entonces empieza a liberar grasas y empieza a buscar producir energía a través de las grasas. Entonces ahora estás tratando de producir energía a través de las grasas, pero al mismo tiempo tienes mucho azúcar por lo que estás comiendo. Entonces tu cuerpo entra en un shock metabólico que dice, what the fuck, ¿qué está pasando? Y entonces empieza a acumular grasa en muchos tejidos, ¿no? Como ya no puede reservarla en el tejido adiposo, empieza a acumularla en el hígado, en el músculo, en el corazón, en los riñones, en el páncreas. Y eso se puede diagnosticar. De hecho, los primeros pasos de resistencia a la insulina es hígado graso. Es uno de los primeras formas de darte cuenta. De hecho, yo me acabo de hacer una tomografía y mi hígado está al 100, qué padre. Pero hay gente que es muy joven, que puede ser delgada y que tiene hígado graso, ¿no? Esto es hígado graso no alcohólico. Una cosa muy diferente el hígado graso alcohólico. Entonces, ahí empieza lo que se le conoce como lipotoxicidad. O sea, una toxicidad mediada por grasas. ¿Se acuerdan que les hablaba de los triglicéridos, que son una molécula de glicerol y luego 3 ácidos grasos? Se empiezan a dejar de producir o de guardar como triglicéridos y se empiezan a guardar otros 2 compuestos que se vuelven muy tóxicos, que son diacilgliceroles, que son 2 moléculas con un glicerol, o DAX, DAG, diacilgliceroles, y las ceramidas, que son compuestos derivados del metabolismo de estos triglicéridos o de una función intermedia o inadecuada de almacenamiento de grasas, y se empiezan a acumular en todos estos tejidos, principalmente en músculo, en hígado y en páncreas. Y eso es lo que empieza a producir una lipotoxicidad. Entonces el cuerpo se empieza a intoxicar con la propia grasa que estás acumulando y lo empieza a acumular en varios tejidos. Y ahí es donde se da el punto álgido de resistencia a la insulina. Ahí es donde es el punto más importante de resistencia a la insulina. Y bueno, la resistencia a la insulina también cabe decir que es algo que puede de alguna forma ir y venir. O sea, es reversible si tú controlas la alimentación y el estilo de vida. O sea, eso es algo que se puede revertir y que aparte es lo que deberíamos de diagnosticar. O sea, tendríamos que estar diagnosticando resistencia a la insulina y no diabetes, ¿no? Porque si llegamos a diagnosticar diabetes, quiere decir que lleva 20 años desarrollando resistencia a la insulina, lleva 20 años comiendo mal, con un estilo de vida inadecuado, o bueno, si hay alguna otra enfermedad o patología es diferente. Ok, tú como paciente, ¿en qué te tienes que fijar y cuáles tienen que ser como tus focos rojos? Entonces, en el tema de resistencia a la insulina, hay como síntomas muy característicos. Y es justo por todo este tema de que si no internalizas la glucosa, que al final de cuentas es nuestra fuente de energía en una alimentación normal, no cetogénica, etc., vas a tener, por un lado, cansancio, todo el tiempo estar cansado, con sueño, no sé, o sea, como en general, no estar activo. Por ejemplo, si eres una persona que normalmente eras súper activo y estabas así, de repente dices, todo el día me la vivo con sueño, todo el tiempo estoy ahuevado, todo el tiempo estoy cansado, hay que irnos hacia la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Justo por eso, porque si no estás sabiendo utilizar tu glucosa, tu insulina, entonces la glucosa no está entrando a las células para ser utilizada como energía y entonces tal cual, no tienes energía. O sea, sí estás comiendo, pero se está quedando la glucosa flotando y no está entrando a la célula en donde se convierte en ATP, ¿no? Que sería nuestra fuente de energía. Entonces, pues es como si no hubieras comido, como si no tuvieras energía y entonces es todo el tiempo el bajón. Entonces, punto número 1, eso. Eso se suele confundir mucho con anemia. Y de repente te checan y estás perfecto en niveles de vitamina B12, folatos, hierro, que son como las más frecuentes para anemia. Y en glucosa, ¿no? También tus mediciones de glucosa pueden salir normales o en rango. Ajá, por eso. Y entonces te descartan la anemia, pero ya no se ponen a preguntarse qué está pasando. Luego, otro factor como también súper característico es todo el tiempo tener hambre. Y tal cual pasa que hasta mientras estás comiendo, tienes hambre. Y acabas de comer y a los 20 minutos tienes hambre. Lo cual fisiológicamente, pues, o sea,
a nivel de tu cuerpo no debería de ser, ¿no? O sea, claro, podría ser un hambre emocional, pero también podría ser resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque lo que estás comiendo no está entrando. Entonces, da igual si comes o no comes, no lo estás utilizando y tu cuerpo no lo está captando. Y tus células no están captando que ya comieron. Entonces, te están pidiendo, oye, aliméntate porque nos falta energía, oye, ve a comer porque no tenemos energía. Entonces, tener hambre todo el tiempo, estar cansado todo el tiempo y sobre todo antojo de carbohidratos. ¿Por qué de carbohidratos? Porque para el cuerpo lo normal o la primera línea para agarrar energía es el carbohidrato. Entonces, lo que va a hacer tu cuerpo, que es tan sabio y tan increíble, es decir, ve por carbos, porque necesito energía. Entonces, te va a dar antojo de cosas dulces, de pan, de pizza, o sea, de cosas muy cargadas en carbohidratos porque es la forma de tu cuerpo de decir, bro, no tengo energía, necesito que vayas y comas algo súper cargado en carbos. Entonces yo creo que esas serían como las 3 cosas principales. Ahora, físicamente también hay cosas. Que te cueste mucho trabajo quemar grasa también tiene que ver con la resistencia a la insulina. Y se localiza más, ¿no? O sea, grasa más en la zona de la espalda baja, en las zonas de la nuca. En el en el, famosísimo cinturón. el belly button, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el cinturón. Y, ¿qué iba a decir? Y la cantosis nigricans, ¿no? Que, a ver, obviamente esto ya sí es un tema mucho más avanzado, pero tiene Y que de ver... años, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es? Es cuando tienen, por ejemplo, en las axilas o en la parte de la nuca, principalmente, puede ser también en las ingles, pero esos son como las zonas más características, negrito, y parece que es mugre, ¿no? Pero no es mugre, es porque el estado de hiperinsulinemia, o sea, de tener mucha insulina en sangre, porque como no la estás captando, estás secretando de más, y esos niveles se van a estimular las células, los melanocitos, que son los que le dan la pigmentación a tu cuerpo, y entonces los estimulan de más y hacen que se sobrepigmenten ciertas áreas de tu cuerpo. Entonces, eso también es un dato súper importante, pero para llegar ahí ya llevas un buen rato con esta resistencia. Entonces, esas serían como para mí las cosas principales en las que se deberían de fijar. Entonces, ya que tenemos como la parte clínica, ¿cómo se diagnostica? Hay diferentes formas, depende mucho de disposición, tanto de los recursos económicos del paciente como tiempo, algunas son más invasivas que otras. No, espérame, y depende de la capacidad del médico. Bueno, porque sí. el problema es que el médico no lo diagnostica. Si el médico intencionadamente va y le pregunta, que aparte, a ver, es una de las enfermedades más comunes en todo el mundo. Estamos hablando de que diabéticos y prediabéticos hay la misma cantidad, o al menos la mitad de diabéticos, porque se cree que la mitad de los diabéticos no están aún diagnosticados porque tienen resistencia a la insulina o porque todavía no caen en los parámetros absurdos que se tienen para diagnosticarlos. Entonces también tiene mucho que ver la pericia del médico, las ganas, el conocimiento y sí, la intención, o sea, que intencionadamente te esté buscando que tenga resistencia, ¿no? Sí, por eso también es súper importante que como pacientes se informen, porque aunque no lo crean, hay muchos médicos que justo, o sea, si no se les ocurre el diagnóstico, o sea, nunca en la vida, y pueden pasar años y nunca se va a preocupar, y te va a indagar antes un cáncer que una resistencia a la insulina por tu cansancio crónico. Entonces, pero bueno, en fin, las formas de diagnosticar. El gold standard, que es lo que nosotros siempre usamos en medicina como lo más aprobado, lo más acertado, etcétera, es un estudio que se llama CLAMP hiperinsulinémico euglicémico, que me costó muchísimo trabajo entenderlo para mi tesis, pero es un método muy invasivo, ¿no? O sea, es intravenoso, no es como cualquier cosa que vas al laboratorio y te lo hacen. Entonces, eso se usa más como para la parte... ¿no? Sí, pero también en pacientes hospitalizados, o sea, no tanto como así ambulatorio, ¿no? De ir y pedirlo en el laboratorio como pedirías una química sanguínea. El que más se usa y el que seguramente han escuchado es el índice de HOMA, que es el measurement de homeostasis, por eso se llama así. Y básicamente esa es una fórmula, o sea, te sacas insulina en ayuno, glucosa en ayuno y metes a una formulita
y te tiene que dar un cierto valor. Ahora, los valores de corte para el índice de HOMA también cambian. Como siempre les digo yo en los videos, ojalá que la medicina fuera tan straightforward, pero no lo es. Depende muchísimo de las características. Entonces, por ejemplo, en Perú el valor de corte, o en Chile, creo que es Chile más bien, el valor de corte es de 1.4 para su población. Para población americana es de 2.6. Para población mexicana es de 2.4. Entonces... Pero qué bueno que eso existe, porque sí somos, o sea, se están dando cuenta finally que somos distintos poblacionalmente y esa es una realidad, ¿no? No, antes siempre era, aquí están los números estándar y le copiábamos a los gringos, a los europeos y utilizábamos lo mismo. Eso es una joya que se vaya adaptando poco a poco. También en embarazadas cambia, etcétera. O sea, siempre hay como distintos valores de corte, hay que conocerlos. No es su obligación como pacientes conocerlos, pero estaría chido que se dieran una vueltilla por ahí. El punto es que población mexicana, centrándonos en eso porque nosotros somos mexicanos, y me imagino que la mayoría de los que vean esto van a ser mexicanos, se considera del 2.4. Ahora, también se vale que ese punto de corte dependa del criterio de tu médico. O sea, probablemente médicos funcionales van a tener un valor de corte mucho más bajo porque son mucho más enfocados a la prevención. Y completamente válido. Pero lo que sí no se valdría es que tengas un índice de 2.5, 2.6 y te digan que estás bien. Ahí sí no. Entonces, el índice de HOMA sí sirve, no es tan específico, o sea, no sería como el mejor método, pero es el más fácil y entonces es una buena forma de tamizaje, de decir, bueno, te lo saco rapidísimo con una fórmula y nos vamos dando una idea. Obviamente todo en medicina siempre es la clínica, o sea, lo que vemos así al paciente más con estudios de laboratorio, ¿no? No es ni solo el paciente ni solo los labs. Y, bueno, hay más cosas como Quantose. El Quantose es relativamente nuevo, pero lo que está padrísimo de esta prueba es que toma en cuenta más factores. Entonces, sirve mucho más para las cetonas. ¿Cómo se dice? O sea, como para antes de tiempo. O sea, sirve más para predisposición. Como diagnóstico prematuro, ¿no? Ajá, sí. O sea, no solamente es cuando ya tienes síntomas y cuando ya tienes los niveles de insulina alterados, sino que también te sirve para predisposición, o sea, como si sospechas o puedes ahí checar si tienes que hacer como algún extra para prevenirlo porque ya estás predispuesto. Ese toma en cuenta más cosas, como dice Fede, toma en cuenta el alfa hidroxibutirato, que es un tipo de cetonas, toma en cuenta obviamente tu insulina, o sea, como que tiene más factores que solamente lo que estás presentando en ese momento de glucosa, insulina, matemática y listo, ¿no? Entonces, ese yo podría decir que sería como el gold standard más accesible, sin irnos hacia el clamp, que es más complicado, pero muchos doctores no lo saben interpretar o algunos pues ni siquiera saben que existe y entonces casi nunca lo vas a escuchar. Y bueno, algo mucho más sencillo es unos niveles de glucosa y unos niveles de insulina en sangre. No se pueden ver solamente una cosa, tienes que ver las dos cosas. Eso sí es crucial, ¿no? Es importantísimo. Si solamente les piden glucosa, forget it. No tiene idea su médico de lo que está buscando. Sí, siempre seguramente es alguien que no está actualizado y no tiene idea de lo que le está pidiendo. Y aparte la insulina está involucrada en muchísimas cosas. O sea, está involucrada en tiroides, en fertilidad, ovario poliquístico, en todo. O sea, no solamente les deberían de pedir insulina si están sospechando resistencia a la insulina. Entonces, con eso también nos podemos dar una muy buena idea de si están desarrollando o ya tienen resistencia a la insulina. Los valores de glucosa en sangre en ayuno, idealmente, aunque el laboratorio diga que hasta 100 es aceptable, porque son las guías de la esta de diabetes, ¿cómo se llama? De la ADA. La ADA, la Federación Internacional de Diabetes, cualquiera de esas. Bueno, la ADA, que son como las guidelines que más seguimos en la carrera, dice que hasta 100 estás sano, ¿no? Y que dicen muchas idioteces los de la ADA. Como eso, como que hasta 100 estás sano y a partir de 100 a 126 es prediabetes y a partir de 126 ya es diabetes. Pues no, o sea, idealmente si tú no has consumido alimentos, tu glucosa tendría que estar de 85 para abajo. O sea, paciente que llegue y me diga que con 95 salió bien su glucosa, no tienen idea de lo que están hablando y ningún médico nunca les ha explicado. Tiene que ser de 85 para abajo, es lo ideal. Ahí tendría que mantenerse tu glucosa si estás en ayuno. Pero no podemos solamente decir, ok, su glucosa está en 85, no tiene resistencia a la insulina, porque tenemos que bajarnos a ver la insulina. ¿Por qué? Porque podrías tener
valores de glucosa súper buenos en 85, pero tener una insulina elevada, que vamos a lo mismo. El laboratorio, casi todos te marcan hasta 25 como un nivel aceptable. Tache. Igual depende un poco del criterio del médico, pero de 8 para abajo. Hay médicos que hasta lo manejan de 5 para abajo. Entonces, más de 8 ya es resistencia a la insulina, sí o sí. Entonces, si yo veo que tú tienes unos niveles de glucosa en 85, palomeo, y no me bajo a la glucosa, está fatal, porque ¿qué tal si yo veo la glucosa y digo, tienes 15 de insulina, perdón, tienes 15 de insulina? Eso significa que, ok, sí estás manteniendo buenos niveles de glucosa, pero a expensas de que tu cuerpo está secretando de más. O sea, entonces... Si estás forzando al páncreas de más, ¿no? Entonces que no esté entrando. Exacto, tienes cierta resistencia que tu cuerpo se está forzando de secretar más insulina para poder mantener buenos niveles de glucosa. Entonces, aunque tus niveles de glucosa estén perfectos, si tu insulina está alta, hay resistencia a la insulina. Entonces... Basically, that's it. No, está perfecto. Y de hecho, ya cuando se vuelve cada quien más trucho y todo, nosotros, como se dan cuenta, traemos últimamente unos sensorcitos ahí que son, estos se llaman CGMs, que son Continuous Glucose Monitors, y te permiten estar sensando continuamente la glucosa. Todavía no son tan buenos, la verdad es que tienen muchas fallas en las mediciones, la verdad. Pero para allá va la onda de tener sensores de glucosa que te permitan ver cómo están esos picos y cómo los vas haciendo. Y cuando conoces tu cuerpo y sabes cómo estás en cuanto a tu nivel de resistencia a la insulina, con solamente ver las gráficas de glucosa te puedes dar cuenta si eres o no resistente a la insulina. Si comes algo con mucha glucosa y que es similar al clamp, ¿no? Pero es algo ya en la vida real que lo estás haciendo. Si comes mucha glucosa y tienes un picote y la gráfica te muestra un picote y después ese pico baja muy rápido, o sea, en un periodo menor a media hora, que es como la primera fase de secreción de insulina, después viene una secreción prolongada. Si baja muy rápido e incluso baja más que como estabas antes de basal, quiere decir que está respondiendo rapidísimo a tu insulina. Entonces esos picos, sí, luego secreta la insulina, se mete a tus tejidos y por eso es que tienes esa caída tan brusca. Eso, claro que lo que te provoca, si todavía estás sano metabólicamente, te provoca el mal del puerco y te da más hambre después. Eso ya lo hablamos también en otros capítulos. Pero con eso te podrías dar cuenta, o sea, con solamente ver tus gráficas de glucosa, te podrías dar cuenta más o menos cómo está reaccionando tu cuerpo y si eres o no resistente. Si tuvieras un pico de glucosa y luego se mantiene ahí como que no baja y está así medio estable y después hasta 2-3 horas después empieza a bajar, quiere decir que estás resistente a la insulina, no hay más. Entonces, es importante que entendamos que poco a poco también tienen que ir conociendo su cuerpo y tienen que ir conociendo el cómo reaccionan a distintos alimentos. Pero es importante que te conozcas al 100 y que sepas realmente cómo reaccionas. Y una forma de hacerlo, pues es eso, es ir sensando qué te genera picos y qué no te genera picos. Bueno, wrap up así rapidísimo, que estamos ya sobre el límite. Wrap up. No se basen solamente en sus niveles de glucosa. Eso sería como mi principal. No se basen en los valores de referencia de los laboratorios. Eso es importantísimo. Si van con un médico que se basa en los valores de referencia o solo en la glucosa, red flag. Huyan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y yo diría que un como takeaway muy importante es que todo mundo se debería de comportar como si tuviera resistencia a la insulina. Sí, ese es un puntazo porque creo que mucha más gente tiene resistencia a la insulina de los que lo saben. Y si no tienes resistencia a la insulina y te comportas como si tuvieras, vas a estar más saludable. O sea, mal no te va a hacer. Entonces yo creo que todo mundo debería de comer y pensar como si tuviera resistencia a la insulina, cuidarse, se llama prevención y no tratamiento. Es que esa sería la forma saludable de comer. Sí, claro, ¿No? por eso. O sea... Entonces también, nutriólogas que te digan, ay, eso de comer en orden y eso de ponerse el sensor solo es por si tienes diabetes. Pues, ¿cómo? Si lo que quieres evitar es llegar a la diabetes. Entonces, no tiene nada de malo, al contrario, es conocerte, así como mujeres te gusta conocer tu ciclo menstrual, ¿por qué no te gustaría conocer cómo reacciona tu cuerpo a la glucosa, que es algo que está en todos los alimentos, o casi todos, y con lo que tienes que vivir? Y tienes que comer el resto de tu vida, entonces mejoras las paces, conócete y disfruta. De acuerdo. Vean el siguiente video que va a ser diabetes. Y después vendrán todos los demás que son secuenciales hacia la parte de enfermedades cardiometabólicas. Los queremos mucho. Les mandamos un beso. Bye.